Buenos días, mi nombre es Manuela Gaviria López, estudiante de Contaduría Pública. El presente video es para hacer la sustentación de la actividad número 1 de la materia Impuestos, Tasas y Gravámenes, que es una actividad que está basada en la película El Concursante y en la relación que tiene con el sistema económico y tributario actual de Colombia. En la primera parte de la película nosotros podemos ver cómo la persona cuando recibe su premio tiene muchas emociones por tener un nuevo patrimonio con el que no contaba, pero asimismo desconoce cuáles son los costos que eso implica, los costos de mantener sus activos y los costos legales y tributarios que esto implica también. La película nos permite hacer reflexiones sobre temas como el endeudamiento, el sistema financiero, los impuestos, la inflación y la importancia de tomar decisiones económicas que sean responsables. En primer lugar, en Colombia encontramos algunas semejanzas con la realidad. Tanto en la película como en nuestro país, muchas personas utilizan los créditos sin conocer completamente aspectos como los intereses, los plazos, los costos asociados y esto puede llevar al sobreendeudamiento de las personas. También existe una carga tributaria que deben asumir los ciudadanos y las empresas mediante los impuestos como el IVA y el impuesto de la renta. Sin embargo, también hay diferencias. La película presenta una visión mucho más extrema y crítica del sistema financiero, mientras que en Colombia existen mecanismos de protección para el consumidor financiero, como la supervisión de las entidades bancarias y mecanismos legales relacionados con la insolvencia. Otro aspecto importante es la ética y la confianza. La película nos muestra que nosotros no debemos depositar nuestra confianza únicamente en el dinero, en los bancos o en las instituciones, sino que la verdadera credibilidad debe construirse con base en la transparencia, en la responsabilidad, la honestidad y la educación financiera. Muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura Gutiérrez Velázquez y aquí ya continuando con el análisis, nosotros nos preguntamos si en un sistema como el que plantea la película podríamos llegar a olvidarnos de personas o seres importantes para nuestra vida. Nosotros consideramos que así puede pasar. Cuando una persona comienza a tener problemas económicos, esto puede llevar a pensar únicamente en cómo conseguir el dinero y cómo pagar una deuda y cómo solucionar esta obligación. Y así deja de concentrarse y puede dejar de compartir tiempo con su familia, con sus amigos o incluso descuidar su propia tranquilidad. Aquí algo que nos llamó la atención de la película es precisamente esa presión que puede generar el dinero. Vemos como al principio tener riqueza parece representar éxito y felicidad, pero después con el protagonista vimos cómo comienza a experimentar las consecuencias de la situación. Eso nos hace pensar que no podemos medir nuestro bienestar solamente por la cantidad de dinero o de bienes que tenemos. Bueno, ya luego con la cuarta pregunta analizamos si un sistema económico como el de la película podría llevarnos a cruzar límites que normalmente no consideramos. Nosotras consideramos que sí. Aquí vemos como cuando una persona está sometida a mucha presión económica puede sentirse desesperada y buscar soluciones rápidas. Aquí, por ejemplo, tenemos que podría endeudarse todavía más, ocultar información, evadir impuestos, aceptar situaciones poco éticas en el trabajo o incluso también puede llegar a realizar actividades ilegales. También nosotros pensamos que ahí es donde entran nuestros valores. Tener dificultades económicas no debería convertirse en una justificación para actuar en contra de nuestros principios. Aquí vemos como la educación financiera, la planeación y buscar alternativas legales pueden ayudarnos a enfrentar una situación difícil sin comprometer nuestra integridad. Ya finalmente en la pregunta quinta identificamos quiénes serían los ganadores dentro de un sistema económico como el que nos plantea la película. Nosotras vemos que los principales beneficiados son las entidades financieras, porque también obtienen ganancias a través de los intereses y de los diferentes servicios relacionados con este crédito. También está el Estado porque recibe recursos mediante los impuestos para financiar su funcionamiento y los servicios de la empresa que este presta. Pero hay otro grupo que también puede tener ventaja y son las personas que cuentan conocimientos financieros. Una persona que sabe administrar su dinero, entiende muy bien de los créditos y analiza antes de endeudarse y tiene más posibilidades de tomar buenas decisiones.
Entonces con esto una de las principales enseñanzas que nos deja esta parte de la película es que no solamente importa cuánto dinero tenemos, sino también qué tanto conocemos sobre el sistema y qué tan responsables somos para tomar nuestras decisiones económicas. Aquí ya le doy paso a mi compañera Natalia para que termine con las otras preguntas. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Natalia Londoño Chavarría y voy a explicar las preguntas 6, 7 y 8. En la pregunta número 6 hablamos de los impuestos y parafiscales que deben de pagar las personas y empresas en Colombia, tanto naturales como jurídicas. Tomamos como ejemplo la renta, el IVA, el ICA, avisos y tableros, el 4 por mil y los parafiscales. En nuestro ejercicio obtuvimos un 64,55%, pero este porcentaje no significa que pague ese valor sobre todos los ingresos, porque cada obligación tiene una base de cálculo diferente. En la pregunta número 7 hablamos de la inflación. La película nos explica que cuando aumenta el dinero y el crédito, sin un crecimiento suficiente de la producción, pueden aumentar los precios y disminuir el poder adquisitivo. Sin embargo, la inflación también puede tener otras causas como el aumento de los costos y la demanda y las decisiones de política monetaria. Finalmente, en la pregunta número 8 analizamos cómo los problemas económicos pueden afectar nuestras relaciones. Las deudas y las dificultades financieras pueden generar estrés y discusiones y conflictos con nuestros familiares, parejas y amigos. En conclusión, estas preguntas nos muestran que los impuestos, la inflación y los problemas económicos afectan nuestra vida diaria, por lo que es importante manejar responsablemente nuestras finanzas y cuidar nuestras relaciones personales. Ahora, para finalizar nuestro análisis sobre la finalidad del sistema económico y tributario que podemos observar en la película, consideramos que este sistema que mostraron allí buscaba mantener una economía mediante la circulación del dinero, el acceso a crédito, el recaudo de impuestos. Sin embargo, en la película también se nos mostraba que un sistema económico puede presentar problemas, por ejemplo, cuando las personas se endeudan por encima de su capacidad de pago. También esto se refleja o se deriva por la falta de educación financiera. Por esto consideramos también que es muy importante que el gobierno y el Estado destinen los recursos públicos de manera adecuada, de tal manera que las poblaciones no incurran en este tipo de malas prácticas económicas. Ahora queremos presentar el orden de prioridad que le dimos a las 4 dimensiones. En primer lugar, la dimensión espiritual, porque consideramos que la ética, los valores, la honestidad y la responsabilidad deben orientar nuestras decisiones que tomamos a diario. En segundo lugar, la dimensión familiar, ya que nuestras familias son el principal apoyo que nosotros tenemos como individuos en este mundo y no debemos sacrificarlos para adquirir un objetivo económico. En tercer lugar, está la dimensión profesional, ya que esto nos permite desarrollarnos como seres humanos, como personas a nivel profesional, y esto contribuye a que nosotros tomemos mejores decisiones en nuestro día a día. Por último, está la dimensión económica, aunque no quiere decir que no sea importante, por el contrario es muy importante, ya que la economía nos trae bienestar para nosotros y para nuestras familias. Sin embargo, no debemos dimensionarla como un objetivo principal en nuestras vidas. Como conclusión final, la película El concursante nos enseñó que las decisiones económicas que tomamos tienen consecuencias que van mucho más allá del dinero. Las decisiones económicas pueden afectar nuestras relaciones, nuestros valores, nuestra profesión y nuestra tranquilidad. Muchas gracias, les habló Yanni Castaño.